Hola mis estimados estudiantes de quinto grado, sean bienvenidos a un video más con su profesor Emerson. En esta ocasión yo les voy a hablar acerca de el tema de rapidez, distancia recorrida y el tiempo. Entonces, para ello, si ustedes ya leyeron, ya descargaron la guía, ya leyeron un poco, aquí vamos a usar tres fórmulas. Pero en realidad solo es una. Lo que pasa es que las otras dos se deducen de la primera. Entonces, lo que yo tengo que saber es, por ejemplo, cómo se define la rapidez. Entonces, para ello voy a poner acá las fórmulas que voy a utilizar. Y comienzo con lo que es la rapidez, que se va a definir como la distancia recorrida por un objeto. La distancia recorrida entre el tiempo que tome ese objeto. ¿Sí? Esa sería mi primera. La segunda sería distancia recorrida, que se deduce de esta misma. Bueno, distancia recorrida será igual a rapidez por tiempo. ¿Sí? Entonces aquí tengo mi primera, la segunda y la tercera, que va a ser que tiene que ver con el tiempo. Entonces el tiempo se va a definir como la distancia recorrida por un objeto entre su rapidez. ¿Sí? Entonces ahí tengo las tres fórmulas que voy a ocupar, y esto lo vamos a poner en práctica con tres ejemplos. Solamente destacar que, por ejemplo, las unidades de la rapidez van a ser por decir así, metros sobre segundos, kilómetros sobre minutos y así, ¿verdad? La distancia se va a medir ya sea en todas las unidades de longitud, metros, kilómetros, hectómetros, etc. Y el tiempo obviamente va a ser, sus unidades van a ser ya sea segundos, minutos, horas. Entonces veamos estas aplicaciones de estas fórmulas en los siguientes ejemplos. Entonces voy a hacer pausa en el video, copio el ejemplo y veamos cuál de estas fórmulas voy a ocupar. ¿Okay? Bien, entonces aquí tengo el primer ejemplo, el cual nos dice un automóvil 1 recorrió 280 kilómetros en 4 horas, mientras que un automóvil 2 recorrió 360 kilómetros en 6 horas. Entonces la pregunta es, ¿cuál automóvil fue más rápido? Y para ello hay que hacer uso de la primera fórmula que puse al inicio, que es la de rapidez. Entonces la solución sería, bueno, lo vamos a analizar para el automóvil 1 y luego para el automóvil 2. ¿Cuánto fue la rapidez del automóvil 1? Entonces recordemos que rapidez se va a definir como, lo voy a hacer con unas letras, rapidez va a ser igual a la distancia recorrida entre el tiempo. ¿Sí? Entonces veamos, la rapidez del automóvil 1 sería distancia. ¿Qué distancia recorrió? 280 kilómetros. Entre el tiempo que se tardó, en este caso es 4 horas. ¿Sí? Entonces al hacer
la división 280 entre 4, nos va a quedar que esto es 70, ¿verdad? Kilómetros por hora, así se va a escribir. Entonces tengo que la rapidez del primer automóvil fue de 70 kilómetros por hora. Para el segundo, siempre voy a usar la fórmula, rapidez es igual a distancia entre el tiempo. Entonces, ¿cuál fue la distancia que recorrió el segundo automóvil? Aquí dice 360 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? En 6 horas. Entonces, divido 360 entre 6 y esto me va a quedar 60 kilómetros por hora. Ok, entonces ya puedo distinguir cuál automóvil fue más rápido, ¿verdad? En este caso sería el primer automóvil, cuya rapidez era de 70 kilómetros por hora. Entonces en la respuesta, aquí falta escribir, ¿verdad? La respuesta. La respuesta sería, vamos a borrar acá. Siempre a las respuestas hay que hacerle una pequeña redacción, ¿verdad? Entonces, la pregunta decía, ¿cuál automóvil fue más rápido? Entonces, la respuesta sería, el automóvil más rápido fue el 1 con una rapidez de 70 kilómetros por hora. Y así sería ya la respuesta, ¿verdad? Entonces, aquí termina el primer ejemplo. En el siguiente video les voy a hacer uno que tenga que ver con encontrar la distancia, ¿sí? Y también uno que encontremos el tiempo. Entonces, queda que vean el segundo video, ¿ok?